variedades de queso, como por ejemplo lo que es la elaboración del queso Roquefort, es de interés, ya que el gas que produce esta bacteria, el anhídrido carbónico generado por esta bacteria, hace un ambiente propicio para que el hongo desarrolle. El Penicillium roqueforte, si hay gas, si se generan esas aberturas, ahí puede crecer, y bueno, y ahí tenemos el famoso queso Roquefort, o bueno, los quesos azules acá en la Argentina. Bueno, este tipo de bacteria es de interés en ese tipo de quesos. Bueno, eso hablando de microorganismos beneficiosos. Ahora bien, cuando hablamos de microorganismos alterantes o deteriorantes, estamos hablando de microorganismos que no generan un efecto positivo, sino todo lo contrario, generan un efecto indeseable en el queso. Como por ejemplo, acá estoy viendo, están viendo unas imágenes de quesos que tienen aberturas. Estas aberturas son no deseadas, es decir, yo no quiero que haya este tipo de rajaduras en un queso o este tipo de aberturas en un queso cremoso. ¿Estamos? Es decir, si ustedes compran un queso cremoso y tiene todo este tipo de abertura, es un defecto. Bueno, en general, los microorganismos que van a producir este tipo de gas van a ir variando, pero bueno, en general las bacterias heterofermentativas producen este tipo de defecto, producción de gas indeseado, también aroma o sabores desagradables. Bueno, este es otro tipo de abertura desarrollada por coliformes, es lo que se denomina la hinchazón temprana, y por ahí se le denomina el queso de 1000 ojos, porque son como puntas de un alfiler, pequeñas puntas de un alfiler en toda la masa del queso. Bueno, eso es característico de los coliformes que generan este defecto. Si ustedes compran un queso cremoso de esta manera, tiene un defecto importante por el desarrollo de estos microorganismos. Bueno, los hongos y levaduras, si bien sabemos que los hongos y levaduras se utilizan para la elaboración de ciertas variedades de queso, también, dependiendo en qué queso están, pueden ser un alterante. Es decir, hay quesos donde no queremos que aparezcan hongos ni levaduras, porque generalmente estas producen cambios en las características organolépticas, en el sabor, en el olor, en la textura. Por otro lado, bueno, los ciclotrofos son microorganismos que, si bien se pueden destruir con el tratamiento térmico, generalmente las enzimas y los compuestos que ellos desarrollan de su metabolismo son termoresistentes. Entonces esas proteasas, esas enzimas van a ir actuando sobre el queso y van a ir generando proteólisis en el queso, proteólisis no deseada en un queso, y sabores desagradables, cambio de textura, bueno, de color, olor también. Bueno, todos estos son ejemplos de microorganismos alterantes. Bueno, uno más, el Clostridium thyrobutiricum, este se caracteriza por generar un defecto conocido como la hinchazón tardía, porque no se genera en las primeras etapas de elaboración y maduración, sino se genera en las últimas etapas de maduración. Es un problema importante porque yo puedo haber tenido en mi empresa un queso madurando varios meses y al final de la maduración se me produce esta hinchazón tardía y, bueno, básicamente es un defecto. No queremos tener estas aberturas, estos quesos llenos de gases, porque aparte de las aberturas, tienen sabores fuertes y desagradables. Bueno, esto es dado del metabolismo de estos microorganismos. Y bueno, por otro lado, por supuesto que tenemos los microorganismos patógenos, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, son microorganismos que van a generar una enfermedad en los seres humanos. ¿Vamos? Esos son los grupos un poco benéficos, alterantes y los patógenos. Bueno, todo eso están dentro de lo que es la leche cruda. Ahora bien, cuando nosotros sometemos a la leche cruda a una pasteurización, a un proceso térmico, por ejemplo, 72 grados, 15 segundos o 30 minutos durante 65 grados. Esos son dos tipos de pasteurización. Bueno, si sometemos a ese tratamiento térmico, fíjense, esto es a modo representativo, fíjense el microorganismo beneficioso, alterante y patógeno de lo que estuvimos charlando. Bien, ¿qué pasa después de la pasteurización? Bueno, como podemos ver a la derecha, bacterias rojas, que serían los microorganismos patógenos, no estarían presentes. ¿Por qué? Básicamente porque la pasteurización es la encargada de destruir todos los patógenos.
Sin embargo, el tratamiento térmico de pasteurización no hace que tengamos una leche estéril, es decir, que no me destruye completamente todos los microorganismos. Hay microorganismos que sobreviven a la pasteurización. No son patógenos, pero sobreviven. Bueno, dentro de los microorganismos que sobreviven, podemos encontrar microorganismos benéficos, es decir, beneficiosos, o también alterantes. ¿Estamos? Es decir, ya estuvimos viendo cuáles eran unos y otros, algunos van a ser algo bueno en las características organolépticas, mientras que los otros todo lo contrario, algo malo. Bueno, y por otro lado, patógenos no tenemos. Ahora bien, eso es una leche, un ejemplo de una leche de relativamente buena calidad. Es decir, tenemos un número alto, pero cuando vemos lo que queda son pocas bacterias. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos una leche de mala calidad? Es decir, que tenemos un nivel de entrada de esta leche cruda muy, pero muy alto. Bueno, si lo sometemos a la pasteurización, lo que va a suceder es que sí, los microorganismos patógenos los destruimos por completo, no hay ningún problema. El tema es que lo que sobrevive ya no son algunas bacterias, sino sobreviven muchas bacterias. Y dentro de estas bacterias estuvimos charlando que tenemos microorganismos beneficiosos que podrían aportar positivamente, pero también hay muchos que pueden sobrevivir que van a ser alterantes y me pueden generar un defecto en el queso. En resumen, la microbiota del queso nos va a definir nuestra calidad del queso y ya sabemos que dependiendo de los microorganismos que vienen de la flora adventicia, podemos tener aspectos positivos como mejorar el aroma, mayor complejidad. Bueno, generalmente se los caracteriza estos tipos de quesos cuando se elaboran con leche cruda de muy buena calidad. Por otro lado, los aspectos negativos de la microbiota, tenemos ojos indeseables, grietas, sabores desagradables, principalmente asociados a la poca higiene en la planta y a la leche de muy mala calidad. Bueno, teniendo en cuenta esto, que la microbiota que podemos tener, nosotros no la podemos controlar porque va a depender mucho si la podemos relativamente controlar con las condiciones de higiene, utilizando cultivos primarios y adjuntos que acidifiquen y que produzcan compuestos de aromas deseables. Pero bueno, ahí es donde viene un poco el tema de la bioprotección. Bueno, ¿qué es la bioprotección o biopreservación? Bueno, no es otra cosa que aumentar la vida útil de estos productos alimenticios, estos productos fermentados, y mejorar su integridad microbiana mediante la inoculación de la matriz alimentaria con microorganismos que tengan la habilidad de producir moléculas que inhiban, es decir, que inhiban a otros microorganismos patógenos o bacterias de la descomposición, los que estuvimos charlando como alterantes. Es decir, son microorganismos que no van a contribuir como el cultivo primario, que es acidificar, no van a contribuir a mejorar la calidad organoléptica, mejorando el aroma, el sabor, sino que tienen el objetivo específico de producir por algún tipo de mecanismo que ya vamos a ver, un efecto inhibidor sobre patógenos o alterantes. Bueno, ¿cuál es el objetivo en general entonces de estos cultivos protectores? Bueno, en realidad el objetivo es una tendencia que es un poco a nivel mundial, que es tratar de conservar los productos de la forma más natural que se pueda. Bueno, estos contribuyen a la conservación natural del queso, es decir, sin la necesidad de utilizar conservantes químicos. ¿Por qué? Porque estos conservantes van a ser producidos, generados de forma natural por estos cultivos que nosotros incorporamos. Bueno, van a mantener la calidad del queso, evitar el crecimiento de alterantes o de patógenos, mantener la inocuidad del queso, respecto al tema de los patógenos. Bueno, este gráfico representa un poco qué es lo que sucede con el cultivo primario y las NSLab, es decir, las bacterias que sobrevivieron a esta flora adventicia que les estoy comentando, durante la maduración de un queso. Así vemos el crecimiento durante la maduración en meses del queso. Fíjense, en el cultivo primario se agrega en un nivel alto, porque yo quiero que actúe durante las etapas de elaboración utilizando el azúcar, transformando el azúcar, la lactosa, en ácido láctico. Luego este microorganismo, dependiendo del tipo de queso, generalmente se mantiene en niveles altos, puede bajar algunos órdenes, pero se mantiene alto. Ahora bien, las NSLab
que por ejemplo son bacterias lácticas que nosotros no incorporamos, es decir, que vienen de estas que yo les comentaba, que sobreviven a la pasteurización o que vienen del entorno de la elaboración. Bueno, estas bacterias, ¿qué va a suceder? Terminan en un nivel arrancan en un nivel bajo, pero durante la maduración, si encuentran fuentes de energía para crecer en el queso, van a empezar a crecer. Van a crecer y van a crecer a niveles muy altos, tan altos como el cultivo primario. Incluso, generalmente lo superan. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que estas NSLab que crecen pueden ser beneficiosas o pueden ser alterantes. Y ahí es donde está el tema, que nosotros no podemos controlar, tener siempre una seguridad que las NSLab que van a crecer van a ser positivas. Pueden ser NSLab que sean negativas y me alteren la calidad del queso. Entonces ahí es donde viene el efecto del cultivo protector. Si nosotros incorporamos un cultivo protector a la leche de elaboración, el objetivo es crecer rápidamente y utilizar la fuente de energía que está en el queso y, bueno, por algún tipo de mecanismo, controlar a las NSLab. ¿Vamos? Controlar a estas NSLab, que pueden ser buenas o malas, pero controlarlas que no crezcan. Si no crecen, no van a generar ese efecto negativo. ¿Vamos? Entonces nosotros nos aseguraríamos, de alguna manera, que nuestro queso no va a tener los defectos de los alterantes que pudieron haber crecido. Ahora bien, esto es un caso en cuando la leche es de buena calidad y las NSLA, fíjense, están en un nivel bajo. Generalmente los cultivos protectores lo pueden controlar. Ahora bien, los cultivos protectores tampoco son magos y pueden hacer un efecto general para siempre. Si nosotros hay cierto tipo de bacterias, lo que es la microbiología siempre es muy... no es 1 más 1, 2, generalmente puede variar. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna cepa que tiene la habilidad de sobrevivir, la habilidad de que, por ejemplo, la sustancia antimicrobiana, por ejemplo, que generó este cultivo protector, me controló 10 microorganismos, pero hay uno que no me lo controla. Y justo ese que no me lo controla genera un defecto negativo. Es decir, que tampoco es que van a asegurar 100% la calidad de un queso, simplemente es una herramienta que ayuda. ¿Estamos? Por otro lado, otro caso que también hay que abrir un poco paraguas, es cuando nosotros incorporamos cultivos protectores, pero ya partimos de una leche que tiene una muy mala calidad microbiológica, es decir, que ya las NSLab están inicialmente en un número muy alto. Si están en un número muy alto, la calidad microbiológica de la leche cruda que nosotros utilizamos es de muy mala calidad, por más que hagamos un tratamiento térmico y por más que incorporemos un cultivo protector, bueno, vamos a tener ya de por sí un nivel muy alto de bacterias NSLab inicialmente en nuestro queso, en nuestra maduración del queso. Entonces, por más cultivo protector que le incorporemos, no vamos a poder inhibir el efecto de estas bacterias. Bueno, ¿cuáles son un poco los mecanismos de inhibición o de control de estos microorganismos? Tenemos que hablar de la producción de sustancias antimicrobianas, es decir, van a producir ciertos compuestos que generan un efecto bactericida o bacteriostático, es decir, que inhiben el crecimiento o que directamente lisan a los microorganismos. Bueno, también vamos a ver competencia de nutrientes o agotamiento de nutrientes, también cambio en el potencial de oxidorreducción. Esto también está asociado a la producción de compuestos que generan un cambio en ese potencial de oxidorreducción. Y bueno, la competencia de nutrientes y el agotamiento de nutrientes está también muy relacionado. Así que vamos a ver un ejemplo de uno de estos. Bueno, ¿qué es lo que es la producción de sustancias antimicrobianas? Bueno, fíjense, lo que se ve ahí simula ser una bacteria láctica, en donde está dentro de un queso, de la matriz del queso, y bueno, ¿qué es lo que sucede en la matriz del queso? Esta bacteria lo que hace es absorber, incorporar los sustratos que están en la matriz del queso, incorpora la lactosa, que es el azúcar de la leche, en mayor cantidad. Después tenemos glucosa, también galactosa, que proviene de la misma lactosa. También tenemos citrato, el ácido cítrico también es un producto que ya viene en la leche.
Y también tenemos aminoácidos y péptidos, pequeños péptidos. Todos estos sustratos son incorporados por las bacterias lácticas lo utilizan para crecer y para generar, bueno, su metabolismo y generar ciertos compuestos. Bueno, el cultivo protector generalmente es característico por producir algunos de estos compuestos o varios de estos. En general, los productos que tienen actividad antimicrobiana son los ácidos orgánicos, bueno, de hecho, en general las bacterias lácticas, que todos producen ácido láctico, por supuesto, ya son de por sí cultivos protectores generales, se puede decir. Pero después ya hay otros cultivos que son más específicos. Bueno, que generan otros ácidos, como por ejemplo ácido benzoico, bueno, entre otros que generan efectos de control sobre ciertos grupos de microorganismos, como levaduras, hongos, que no queremos que desarrollen en el queso. Bueno, etanol, peróxido de hidrógeno, diacetilo, bacteriocinas, como por ejemplo la lisina, lo que son pequeños péptidos o proteínas de bajo peso molecular que tienen efectos antimicrobianos contra ciertos grupos de patógenos. Bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos concretos. Bueno, un poco, un ejemplo de esto es lo que son las bacteriocinas, que son péptidos o proteínas de bajo peso molecular, que pueden tener efecto bactericida, es decir, que producen con un efecto de control con o sin lisis celular, y por otro lado también pueden tener un efecto bacteriostático que inhiben directamente el crecimiento. Si no lo alisan, pero sí producen la inhibición de su crecimiento. Bueno, simplemente mencionar que la nicina, que es una de estas sustancias, estas bacteriocinas, se utiliza como un conservante, está permitido por el Código Alimentario Argentino, en lo que es la parte en quesería, para justamente control. Bueno, en este caso, si nosotros utilizáramos un cultivo protector que tenga la habilidad de producir nicina, podríamos generar el mismo efecto sin tener que incorporar un conservador, sino incorporaríamos una bacteria que tenga ese efecto en forma natural. Bueno, entonces en líneas generales las sustancias antimicrobianas tenemos ácido láctico, ácido benzoico, etanol, diacetilo, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, entre otros. Esta tablita muestra algunos de los compuestos que les estuve comentando, los microorganismos que los producen, esto en forma general, no es que en general, todas las bacterias van a producir estos efectos, pero bueno, en líneas generales se puede ver el microorganismo productor, el espectro antimicrobiano, es decir, contra qué se va a producir ese efecto de control, es un poco a modo ilustrativo. Esta tablita también ya es más específica en distintos estudios que se fueron realizando, durante muchos años, se han ido caracterizando muchas bacterias y bueno, estas sustancias antimicrobianas han sido caracterizadas y se ha corroborado el efecto control sobre ciertos microorganismos, en particular patógenos, como la listeria, bueno, estafilococos, bueno, y estos son específicamente aplicación ya en quesería en distintos tipos de queso. Bueno, son solamente algunos ejemplos porque hay cientos de estudios donde se han ido caracterizando distintas cepas de bacterias protectoras. En líneas generales, cuando uno quiere seleccionar una bacteria que tenga un cultivo protector, bueno, se tiene que cumplir en general todos estos aspectos. Fíjense, primero que estas bacterias tienen que ser inocuas, es decir, que no contribuyan un riesgo para la salud, que tengan el estatus GRAS. Tienen que ser totalmente inocuos. Después, por otro lado, que sean estables, es decir, que si yo aíslo un microorganismo por tener la habilidad de controlar tal patógeno, que eso lo tenga siempre, no que lo tenga un día, otro día no, es decir, que sea estable con la actividad por la cual fue aislado. Por otro lado, que sea efectivo, quiere decir que tenga la mayor efecto inhibitorio para un gran grupo de microorganismos, los más importantes, que generalmente están en un queso, es decir, que no sea, yo no voy a utilizar en queso un microorganismo que tiene un efecto
de control sobre un patógeno que está en la carne, por ejemplo. No, voy a tratar de usar un microorganismo que tenga un efecto de control sobre los microorganismos que generalmente están en un queso. Y no que cubra a uno, sino que trate de controlar a la mayoría de estos patógenos o alterantes que podrían llegar a estar presentes. Bueno, que sea complementario quiere decir, con la matriz se refiere a esto, es decir, que si fue aislado de quesería, generalmente va a andar bien en un queso, pero si fue aislado por ahí de carne, capaz que ese microorganismo produce ese efecto de control en una matriz cárnica, pero no en una matriz láctea, es decir, que y tal vez no desarrolla, no crece bien en queso. Sí anda bien para un producto cárnico, pero no para un lácteo. ¿Vamos? Es decir, que el microorganismo que utilicemos como cultivo protector, que crezca bien en la matriz por la cual lo estoy usando y que genere su efecto de control. Bueno, por otro lado, que sea letal, es decir, bactericida, fungicida, con preferencia alostática, es decir, que si bien los cultivos protectores pueden ser bacteriostáticos porque inhiben, pero también pueden ser líticos que destruyen. Bueno, generalmente es mejor si lo pueden destruir al patógeno o al alterante, no que lo inhiban solamente. Pero bueno, hay de los dos grupos. Bueno, por supuesto que además de cumplir todo lo que venimos charlando, tiene que no contribuir negativamente a las características sensoriales, porque puede tener un efecto control perfecto, me controla todo en el queso, pero me genera un compuesto amargo que a nadie le gusta ese queso. Es decir, está muy lindo, no tiene ningún riesgo, no tiene alterantes, nada, pero tiene ese sabor desagradable. Entonces, por eso no debe contribuir negativamente a las características sensoriales. Y por supuesto que sea de bajo costo. Cuando decimos de bajo costo, estamos hablando del costo de producción que tiene ese fermento. Es decir, esa bacteria tiene que tener la habilidad de crecer en un medio de cultivo que sea de bajo costo, porque hay microorganismos que necesitan muchos nutrientes para poder desarrollar en niveles altos. Y también, bueno, para producir, por ejemplo, para poder generar toda su maquinaria metabólica que va a generar después el efecto de control en un queso. Bueno, si necesita muchos nutrientes y yo tengo que hacer un medio de cultivo muy costoso para producirlo, eso si lo escalamos a nivel industrial, pasa a ser muy alto el costo de producción y el precio de ese fermento va a ser muy alto porque me salió muy caro. Por lo tanto, ese no va a tener viabilidad en el comercio. Por eso tiene que tener la habilidad de crecer en medios de cultivos económicos para que, bueno, el precio sea razonable y que, bueno, la gente lo pueda comprar. Bueno, estos son algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, un estudio de unos españoles, de un grupo de investigación, en donde estudiaron qué sucedía sobre un cultivo protector que era Lactococcus lactis, subespecie lactis, y NIA 415, esa es la cepa, esta es la especie. Bueno, este cultivo protector se caracterizaba por producir nicina. La nicina es lo que estuvimos charlando, es una bacteriocina, una sustancia que tiene poder antimicrobiano. Bueno, lo evaluaron en un queso en donde le incorporaron un alterante para ver qué pasaba. Le incorporaron Clostridium tyrobutyricum. Este Clostridium tyrobutyricum estuvimos charlando hoy, que tiene la habilidad de generar esto que se denomina hinchazón tardía, hinchazón que produce gas, aberturas no deseadas en nuestro queso. Bueno, lo que se ve acá a la izquierda es qué sucedió con este queso control, que solamente tenía el Clostridium tyrobutyricum, no tenía este cultivo protector. Fíjense que a los 14 días ya empezaron a haber aberturas y allá a los 21 días había aberturas más grandes. Bueno, mientras más días, más aberturas iba a generar, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó con el cultivo, el queso que elaboraron que tenía este alterante y además tenía este cultivo protector? Fíjense, a los 14 días ellos pudieron observar que ya no había ninguna grieta, sin embargo a los 21 días sí empezaron a ver algunas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en este tipo de estudio? ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, encontraron que este cultivo protector lo que tiene es un efecto bacteriostático que inhibe parcialmente el efecto de este alterante.
Fíjense en que a los 14 días no había nada, quiere decir que el microorganismo no desarrolló, no creció, pero no quiere decir que estaba muerto, sino necesitó más tiempo y en más tiempo sí empezaron a generar aberturas. Por supuesto que las aberturas fueron menores. Entonces, bueno, en este estudio pudieron encontrar este cultivo protector que inhibe parcialmente. Bueno, la pregunta es, ¿sirve este cultivo o no sirve? Claro que sirve. Lo que les queda o lo que habrán seguido trabajando, este fue un estudio en el 2020, ya supongo que ya debe estar totalmente optimizado, lo que hay que optimizar un poco en este caso es la dosis. Es decir, si nosotros incorporamos un nivel más alto de este cultivo protector, posiblemente a los 21 días no tengamos nada de crecimiento de este alterante. ¿Estamos? Y así, bueno, uno tiene que ir optimizando bueno, un poco lo que hacen los institutos de investigación cuando desarrollan estos cultivos protectores. Bueno, encuentran algo que tiene un efecto control, bueno, y ahora después lo que tienen que definir es la dosis que se tiene que incorporar para que realmente genere el efecto completo. Bueno, otro de los mecanismos, que ya estuvimos hablando de sustancias antimicrobianas, otro de los mecanismos es la competencia de nutrientes o el agotamiento de nutrientes que están muy relacionados. Bueno, como vimos hoy, los sustratos que están dentro de una matriz de un queso generalmente son las principales fuentes de energía que utilizan los microorganismos para crecer, son, bueno, el azúcar de la leche, es decir, la lactosa, glucosa, galactosa, citrato, entre otras fuentes que utilizan los microorganismos para crecer. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en la matriz nuestro queso, todos estos componentes, si aparece alguna en ese lab un alterante y se encuentra con toda esa fuente de energía, la va a empezar a utilizar y bueno, va a empezar a desarrollar. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si nosotros en nuestra tina de elaboración, del entorno de elaboración, cae algún alterante en nuestra leche y empieza a desarrollar? Bueno, durante la maduración va a desarrollar y finalmente cuando elabore mi queso con esa leche, voy a tener un queso con defectos, con aberturas no deseadas, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que sucedería si nosotros, en esas mismas condiciones de elaboración, que en el ambiente está el alterante, nosotros incorporamos un cultivo protector? Bueno, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, nosotros generalmente a los cultivos protectores se los incorporan en un nivel alto, en un nivel muy alto, respecto generalmente a la cantidad de alterantes o de microorganismos que están presentes en la leche. Entonces, como hay tanta cantidad de microorganismos en la leche, bueno, ¿qué es lo que van a hacer estos cultivos protectores? Van a utilizar las fuentes de energía que están en las matriz lácteas, van a desarrollar mucho más rápido que el alterante. Cuando el alterante recién se acomoda y empieza a buscar dónde está la fuente de energía, ya el cultivo protector utilizó toda esa fuente de energía, no encuentra fuente de energía el alterante, no puede crecer y no genera el defecto. ¿Vamos? Ese sería el mecanismo de competencia de nutrientes, es decir, compiten por los nutrientes que están en la matriz del queso. Por supuesto que el cultivo protector tiene que cumplir todos los criterios que estuvimos charlando. No tiene que generar un defecto, o sea, tiene que usar esa fuente de energía, pero no tiene que generar un defecto. Entonces, si lo deja sin energía al alterante, generaría un efecto de control porque no puede desarrollar y generar su defecto. Bueno, este es uno, ya estamos terminando, este es otro ejemplo que quería comentarles, en donde, bueno, un estudio que realizamos en el instituto que trabajo, y bueno, vimos también el efecto protector de una bacteria en particular, denominada Lactobacillus paracasei 90. Bueno, ¿qué efecto, qué mecanismo utilizó esta bacteria para poder controlar, bioproteger nuestro queso? Bueno, vimos dos efectos, dos mecanismos. Uno era el agotamiento de nutrientes y otro la producción de antimicrobianos, sustancias que tienen un efecto antimicrobiano. Bueno, el efecto fue evita la aparición de aromas desagradables en queso cremoso. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, elaboramos un queso donde tenía solamente el cultivo primario, que es el queso control, donde tenía Streptococcus thermophilus. No tenía ningún tipo de cultivo adjunto el control.
Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Lo sometimos a un corte de cadena, de frío, para ver qué pasaba si accidentalmente se produce un corte de cadena de frío en nuestro queso, y generalmente si la temperatura incrementa, los microorganismos aprovechan para crecer. Generalmente a bajas temperaturas la actividad metabólica de los microorganismos se frena, se inhibe, pero cuando aumenta la temperatura, temperatura ambiente, los microorganismos empiezan a desarrollar y generar sus efectos desagradables si son alterantes. ¿Estamos? Entonces, bueno, hicimos este queso control y lo sometimos a un corte de cadena de frío. También hicimos un queso experimental que era exactamente igual al control, solamente que le incorporamos la bacteria Lactobacillus paracasei 90. Bueno, en líneas generales, el estudio es bastante complejo y hay muchos resultados, pero en líneas generales pudimos ver que el nivel de galactosa disminuyó. La galactosa es una fuente de energía que está presente en la matriz láctea, en la matriz de un queso, y que puede ser utilizada por cualquier tipo de alterante. Bueno, nuestro queso experimental la disminuyó, es decir, la utilizó, ¿estamos? Bueno, y este efecto hizo que baje el pH, es decir, que haya mayor producción de ácidos. Acuérdense que la producción de ácidos, si es en un nivel no muy intenso, puede generar un efecto también bactericida, ¿estamos? Bacteriostático. Y también otra cosa que vimos es que, bueno, justamente hubo mayor producción de ácido láctico y también hubo mayor producción de diacetilo y acetoína. Diacetilo y acetoína son compuestos que se caracterizan por tener actividad antimicrobiana. Y por otro lado, en el queso control, en donde no sucedió esto que estamos viendo acá, vimos que hubo un mayor nivel de ácido butanoico, hexanoico y octanoico, que estos ácidos en ciertas variedades de queso son buscados porque uno quiere tener quesos de larga maduración, más fuertes, más picantes, pero en un queso cremoso, que uno quiere tener un queso fresco, no queremos tener ese sabor fuerte y que generan este tipo de ácidos. Bueno, en nuestro queso experimental hubo menores niveles respecto al queso control. Es decir, que generó por agotamiento de nutrientes y producción de antimicrobianas, bueno, efectos en la composición, que bueno, estos ácidos generan un efecto desagradable cuando hacemos el estudio sensorial. Bueno, esto es un último ejemplo también que realizamos en el instituto donde trabajo, en donde hicimos algo parecido en queso cremoso. Sin embargo, en este caso lo que hicimos fue incorporar un alterante. Es decir, recuerden que los alterantes siempre están dando vuelta, ya sea en el entorno de elaboración, que sobreviven en la pasteurización. Bueno, en este caso, Leuconostoc es una bacteria heterofermentativa que en un queso cremoso puede generar lo que estamos viendo acá, aberturas no deseadas. ¿Estamos? Esto es un queso que se elaboró, el queso control, que tenía el cultivo primario y el alterante en un nivel alto. Bueno, desarrolló este fermento y fíjense cómo se generó muchas aberturas, ojos no deseados. Por otro lado, en el queso experimental, que tenía el cultivo Streptococcus termófilo, que es el primario, el adjunto, que sería L. paracasei 90, que sería el cultivo protector, bueno, y el alterante, en el mismo nivel que el control. Lo que pudimos ver que el experimental respecto al control no tenía los niveles de gas producido, es decir, no generó el defecto el alterante. ¿Estamos? Sin embargo, cuando hicimos recuentos microbiológicos, el Leuconostoc seguía estando en niveles altos. Es decir, que pudimos encontrar un efecto bacteriostático no bactericida. Así que no me lo eliminó al Leuconostoc, pero sí me controló su crecimiento, y al controlar su crecimiento, evitó que se formen estos defectos. Bueno, para ir terminando, quedamos con esta pregunta que dice: ¿los cultivos protectores reemplazan otras estrategias para controlar defectos? Bueno, la respuesta es simple, es no, o sea, no reemplazan ningún tipo de estrategia. Los cultivos protectores son solamente un complemento de todas las otras estrategias de control. ¿Vamos? O sea, no es que van a hacer magia, no es que yo no limpio más la planta, no es que venga la leche cruda que venga, le agrego el cultivo protector y se me controla. No, no es así. Simplemente son una estrategia más que ayudan a controlar esta
microbiota tan dinámica y compleja de los quesos, que bueno, que definen las características del queso. Bueno, dentro de las estrategias, como para recordar un poco qué es lo que se debería hacer, bueno, controlar parámetros durante la elaboración, maduración, incluso el transporte y almacenamiento. Recuerda que el control del transporte, el almacenamiento, los cortes de cadena, de frío, si tenemos una leche de muy mala calidad, nuestro queso o lo que fuera, van a generar que el queso pueda, bueno, se pueda ver modificado. Por eso hay que controlar todos los parámetros durante toda la cadena de elaboración. Mejorar la calidad microbiológica de la materia prima, instalaciones de la materia prima, me refiero en este caso de la leche y de todos los insumos, por supuesto, pero recordemos que la calidad de la leche me va a definir la calidad microbiológica de nuestro queso. Bueno, por otro lado, sí están, fíjense, los cultivos protectores como una estrategia más, seleccionar cultivos lácticos adecuados, que tengan algún tipo de efectos benéficos, ya sea de control. Generalmente los fermentos se los desarrolla de tal manera que tengan no solamente una bacteria, sino son multicepas, es decir, tienen varios tipos de microorganismos en uno solo, en un paquetito. Entonces, uno de esa manera le puede ir sumando características positivas en nuestro fermento, es decir, una bacteria que tenga un efecto control sobre listeria, una bacteria que tenga efecto control sobre leuconostoc o un alterante gasógeno, que no quiero que crezca en mi queso, y así uno le puede ir incorporando distintas características positivas a nuestro fermento. A su vez, también se le puede incorporar dentro de ese mismo cultivo protector una bacteria que tenga la habilidad de producir aroma, producir notas aromáticas en particular, y entonces uno va mejorando el desarrollo de los fermentos. Bueno, por otro lado también es importante evitar la incorporación de fuentes de energía. Ya sabemos que de hecho nosotros tratamos de incorporar fermentos que agoten la fuente de energía, así tratar de no incorporar fuentes como lactosa que van a ser utilizadas posiblemente por algún alterante para crecer. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar sobre lo que es la bioprotección del queso, los cultivos protectores. Espero que les haya interesado y bueno, estoy abierto para preguntas. Dejo de compartir. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, vamos a abrir entonces el chat para que hagan las consultas. Acá Carlos, a ver qué se me va. Carlos, ¿dónde podemos obtener estos actores microbiológicos en el mercado? Pregunta. Perfecto. Bueno, no quise poner ninguna diapositiva en particular para no hacer propaganda para ninguna industria en particular, porque de lo que es la industria de fermentos, porque de hecho yo no trabajo en ninguna industria productora de fermentos, pero lo que sí les puedo decir es que este tipo de fermentos los van a poder encontrar en todos lados. Es decir, en todos lados. Todas las empresas que producen fermentos tienen este tipo de cultivos que mejoran el aroma, que mejoran la textura, cultivos protectores. Es decir, cada uno les va a ofrecer su cultivo en particular, que fue aislado, que fue mejorado, que fue seleccionado y que va a tener su beneficio. Y las características de cada uno de esos fermentos siempre los van a asesorar ellos mismos, porque bueno, ellos fueron los que desarrollaron esos microorganismos y saben qué características tiene, qué va a controlar, cómo utilizarlos, porque hay fermentos que, bueno, va a tener el efecto control, hay algunos que fueron aislados para utilizarlos, por ejemplo, en leche cruda. Por ejemplo, hay algunas industrias que cuando llega la leche cruda, tienen tanta leche cruda que no la pueden manejar, tienen que elaborar un poco un día, el otro día siguen elaborando, bueno, para poder conservar esa leche de un día para el otro, por ejemplo, hay cultivos protectores en particulares que fueron caracterizados y que se incorporan a la leche cruda y generan un efecto de control. Hay otros que los estudios fueron directamente ya en el queso, se agregan a la leche y el efecto control lo van a hacer en el queso. Es decir, dónde aplicarlo, cuál aplicarlo va a depender de lo que les ofrezcan
estas empresas, que hay numerosas empresas, hay empresas locales acá en Argentina, de productos nacionales, también hay, por supuesto, productos de empresas internacionales, pero que se venden acá, así que pueden adquirir cualquiera de estos microorganismos solamente buscan en Google, busquen cuáles son los productores que tienen más cercanos bueno, y ellos les van a ofrecer, cada empresa le va a ofrecer su cartera de productos. Pero sí, están a muy fácil acceso. Otra pregunta también de Carlos es qué dice el Código Alimentario Argentino de la utilización en la producción de quesos. Bueno, los cultivos son bacterias lácticas. De hecho, se incorpora, es algo que está totalmente permitido, incorporar bacterias lácticas para que generen un efecto bueno, protector, que produzcan la acidez. Y bueno, las características, el código no define específicamente un cultivo que está permitido la incorporación de un cultivo, una bacteria para mejorar el aroma, para mejorar la textura. O sea, está permitido el uso de bacterias lácticas seguras, por supuesto, que no generen ningún efecto negativo para la salud de los consumidores y, por supuesto, bueno, que van a generar un efecto positivo y necesario para la elaboración de los quesos. O sea, es totalmente permitido ese uso de microorganismos. Bacterias lácticas seguras. Milagros Mancilla pregunta por qué el color del queso varía dependiendo la marca o qué sustancia influye. Bueno, una pregunta un poco amplia porque el queso en realidad el color, no sé si te referís a la masa del queso o a la superficie del queso. La masa del queso va a depender mucho también de qué tipo de queso estamos hablando. Durante la maduración sufren cambios en la maduración del queso que pueden generar cambios en el queso, es decir, que quede un poco de más amarillo, que vaya quedando más blanco, según el nivel de acidez que se va generando durante la maduración. Por otro lado, hay aditivos que son permitidos en el uso de quesería, es decir, aditivos que se incorpora a la leche de elaboración para que la masa tenga un color más bien uniforme. Eso también, por ahí alguna empresa te pudo haber usado mayor concentración que otra, o utilizó otro colorante y por eso va cambiando según la industria. Eso puede ser respecto a lo que es la masa. Por otro lado, la superficie del queso en realidad son generalmente pinturas, depende de los quesos, no un queso cremoso, pero los quesos semiduros van a encontrar coberturas rojas, negras, bueno, generalmente son coberturas que tienen un efecto protector sobre la superficie del queso para que no se desarrollen microorganismos desagradables. Y depende del color de la pintura que se utiliza, que bueno, por supuesto son pinturas para alimentos, puede ir cambiando de una empresa a otra. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, es un poco amplia la pregunta. Bien, seguimos. Eva pregunta, ¿qué inconvenientes traería la calidad del queso o a la salud del consumidor el exceso de cultivos protectores? No, en realidad ninguno porque justamente uno de los criterios fundamentales para la selección de estos bacterias para ser utilizadas en cultivos protectores es que sean seguros y que no me generen ningún efecto a la salud. Eso por un lado. Y por otro lado, también otro de los criterios fundamentales es que no me generen un efecto negativo en la calidad del queso. Es decir, la dosis que yo le incorporo en nuestra leche para elaborar tal y cual tipo de queso, no me debería generar un cambio organoléptico. Si me genera un cambio organoléptico, ya no cumple uno de los criterios de selección, ya se debería descartar. Así que, como respuesta, no debería generar ningún tipo de cambio negativo. No sé si hay algunas otras. Por ahí vi que estaban preguntando sobre el material, eso yo lo voy a compartir.
Se lo voy a pasar a Gabriela y bueno, Gabriela de alguna manera se los hace llegar, así que... Sí, los certificados lo que hacemos es colgarlos en la página, en el mismo lugar donde obtienen los certificados, pueden cliquear que va a haber un archivo, que es justamente el contenido, y ahí lo pueden obtener ingresando siempre con el DNI. Una aclaración que quería hacerles es que nosotros no tomamos asistencia por chat, el chat se pierde, y lo que toma la asistencia a las capacitaciones es el ingreso con el DNI. Obviamente que previamente tienen que estar inscriptos. Eso es lo que les otorga la asistencia para poder obtener tanto los certificados como también los archivos que vamos compartiendo con ustedes. Si no hay otra consulta, no sé, había gente que había levantado la mano. No sé si quiere hacer algún comentario por chat o activando directamente el micrófono. Bueno, cualquier cosa en la diapositiva, en el PDF que les voy a enviar, ahí tienen mi correo, de última me pueden contactar, consultar, no hay ningún problema. Bien. Bien, perfecto. Entonces establecemos ese contacto. Agradecerte nuevamente, Guillermo, todas estos 3 encuentros que hemos tenido. La gente quedó muy interesada y muy agradecida de acuerdo a lo que manifiestan en el chat. Y agradecerles a todos los participantes, volver a invitarlos a la charla que va a ser el día 17 de mayo, y que en este caso va a estar relacionada con el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Así que los invitamos a inscribirse. Recuerden que para obtener los certificados deben estar inscritos e ingresar con sus DNI para que el sistema directamente ya les ingrese el presente. Perfecto. Bueno, gracias Gabriela, gracias, les agradezco a todos por quedarse hasta lo último y bueno, estoy para cualquier tipo de consulta. Y muchas gracias a la SAL por la invitación y la organización. Muchas gracias, Guillermo, que tengas un buen día. Gracias.